Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a hacer un análisis completo, o sea, vamos a encontrar todos los elementos principales de esa función que es polinómica. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es encontrar primero su dominio, después comentar si tiene interceptos, asíntotas, intervalos de crecimiento, puntos críticos e intervalos de concavidad y si que tienen puntos de inflexión. Entonces, recordamos de que para los polinomios tenemos un par de reglas que siempre funcionan, ¿ya? Que son que mi dominio siempre son todos los reales. Entonces lo vamos a anotar solamente en formato eh, intervalo, o sea, de menos infinito a más infinito. Esto ocurre porque los polinomios no tienen denominadores, por lo tanto podemos introducir cualquier número y no vamos a tener nunca problemas, ¿ya? Después vienen los interceptos, que los vamos a dejar pendientes. ¿Por qué? Porque los interceptos ocurren cuando la función se evalúa en x en igual a cero o solucionando las soluciones f de x igual a cero. Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, f de cero y llegar a que f de cero es cero más 68. O sea, tengo mi primer intercepto en 0,68. ¿Ya? Pero las soluciones de f de x igual a cero para polinomios de más de 2 grados no tenemos una fórmula rápida, por lo tanto lo vamos a dejar en stand-by y vamos a ver si podemos estimar el resultado o tratar de ver si que tiene una solución o más soluciones cuando tengamos los intervalos de crecimiento, ¿ya? No necesitamos la convexidad, pero la convexidad también nos va a ayudar a, a seguir la lógica de la curva. Entonces, recordemos de que la primera derivada y la segunda derivada nos da mucha información acerca de la forma del gráfico, ¿ya? Entonces vamos a dejar ese paso en stand-by y vamos a comentar de que los polinomios no tienen asíntotas, ¿ya? Porque no tenemos denominadores y porque cuando evaluamos el límite cuando x tiende a infinito o menos infinito, siempre nos da o infinito o menos infinito dependiendo de el coeficiente dominante y de si perdón, de si el exponente es par o impar. ¿Ya? Por lo tanto, hasta ahí llegamos con la primera derivada. Por lo tanto, ahora vamos a hacer análisis o sea, con la función original, perdón. Entonces, ahora vamos a hacer el análisis con la primera derivada. Y la gracia que tiene la primera derivada es que ahora vamos a tener un polinomio de grado 2, por lo tanto, es mucho más fácil de analizar que un polinomio de grado 3. Entonces, la primera derivada va a ser 6x cuadrado menos 6x menos 30 más 36 y queremos ver cuándo eso es igual a cero. Entonces, obviamente podemos dividir por 6 y esto me va a quedar como x cuadrado menos x más 6. Entonces voy a ver si tenemos dos números que multiplicados den eh, 6 y que sumados den menos uno. Y veo que por lo menos un número entero no es posible. Y si yo calculo el discriminante, que se obtiene como b cuadrado, o sea, 1 menos 4 por 1 por 6, esto me da menos 24, esto es menos 23, y como es negativo, quiere decir que ese polinomio no tiene soluciones en los reales, solamente tiene soluciones en números complejos, que no nos interesan para el análisis que estamos haciendo nosotros. Entonces voy a solo chequear que haya pasado bien el problema. Ah, sí, veo que está bien. Entonces, ¿qué quiere decir de que no tenga soluciones en los reales? Quiere decir que la derivada o es siempre positiva o es siempre negativa, y eso me lo define el signo del término constante. Como el término constante es positivo, quiere decir que la derivada es siempre positiva. Eso quiere decir de que mis intervalos de crecimiento son, lo vamos a dar aquí como en resumen, punto 4, mis puntos críticos es el conjunto vacío, ¿ya? Y el punto 5 vamos a anotar los intervalos de crecimiento. Vamos a decir de que la función es siempre creciente, por lo tanto lo vamos a anotar así. Y los intervalos de decrecimiento los vamos a anotar como el conjunto vacío. No tenemos intervalos de decrecimiento. Se demora un poco en escribir. Ahí está. Entonces,
Eso quiere decir de que no tenemos puntos críticos, siempre es creciente, no tenemos extremos relativos, por lo tanto. Entonces, terminó el análisis de la primera derivada. Entonces, vamos a calcular ahora la segunda derivada con la expresión original, por supuesto. Entonces, la expresión original decía 6x cuadrado, por lo tanto, su derivada es 12x menos 6. Y quiero saber cuándo esto es positivo estricto. Entonces, dejando el término constante hacia el otro lado y dividiendo por 12, esto es lo mismo que decir x mayor que un medio. Por lo tanto, voy a anotar aquí como punto 6 que no tengo extremos, o no tiene, mejor dicho. Y después vamos a ver si eso tiene sentido, ¿ya? Cuando intentemos graficar. Y en el punto 7 vamos a hablar de que la función es convexa, la vamos a resumir con esa u, y vamos a decir de que es convexa cuando x está en el intervalo un medio a infinito. Notemos que siempre lo escribimos en el mismo formato de intervalos. Y vamos a decir, por consecuente, que es cóncava hacia abajo cuando x está entre el menos infinito y un medio. No confundamos que sean negativo y positivo. La función no es par ni es impar, ¿ya? Por lo tanto, es del un medio al infinito y del menos infinito no al menos un medio, al un medio, ¿ya? Entonces, ya tenemos los intervalos de convexidad, por lo tanto, podemos anotar aquí de que voy a hacer el cálculo de la imagen cuando x vale un medio, que es un punto relevante porque es un punto de inflexión, porque define el cambio de concavidad, y vamos a decir 2 por ese número al cubo, menos 3 por ese número al cuadrado, se evalúa siempre en la función original, más 68. Ya, me da un número muy grande, pero no importa. Entonces vamos a decir que los puntos de inflexión es igual a un medio, coma f de un medio, o sea, evaluado en la función, y esto me da en fracción 171, o sea, es un medio, coma 171 medios o 85,5.5, dependiendo de si lo queremos en número decimal. En general, yo recomiendo que lo que se pueda se eche siempre en forma fraccionaria, ¿ya? Entonces, voy a borrar un poco lo que ya ocupé, asumiendo que está todo bien, y voy a ver si que tiene sentido todo lo que estamos haciendo. Entonces, recordemos de que tenemos una pregunta pendiente, que es la de los interceptos, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una tabla de resumen, pero solamente con el crecimiento y con la convexidad, o con caída. Entonces vamos a anotar aquí en la recta numérica todos los puntos relevantes. Los puntos relevantes son eh, solamente un medio. ¿Por qué? Porque la función no cambiaba de crecimiento, por lo tanto solamente me define algún cambio, el punto de inflexión un medio, 171 medio. Por lo tanto, la función dijimos que era siempre creciente, porque la derivada siempre era positiva, y después del un medio es cóncava hacia arriba o convexa, y antes del un medio es cóncava hacia abajo o cóncava, simplemente. Entonces, intentemos hacer el dibujo. ¿Ya? Entonces, voy a partir con el intercepto, voy a asumir de que por acá arriba está el 68, por lo tanto, aquí ya tenemos nuestro primer punto. Y desde el 0 en adelante, hasta que llegamos al un medio, que es un medio, un punto importante, vamos a decir que el un medio está aquí, lo estamos haciendo no tan a escala, la función tiene que crecer, pero en ese momento cambia eh, perdón, lo hice totalmente al revés. Pasa de cóncava hacia arriba a cóncava, perdón, cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Y ahí tenemos nuestro punto de inflexión. Entonces este punto de inflexión lo vamos a marcar voy a hacer con un término. ¿Ya? Por lo tanto, aquí está, dijimos, el 68, y por acá más arriba voy a trasladar la flecha para tener un poco más de espacio. Vamos a decir que aquí está el 85.5. Y de ahí en adelante, ¿qué pasa con la curva? Tiene que seguir creciendo, porque su término dominante es positivo y, e infinito
al cubo es infinito. Por lo tanto, de aquí en adelante sigue creciendo y ya no es relevante si seguimos subiendo porque simplemente sigue subiendo sin límite y sin chocar con nada, sin chocar con ningún eje ni decrecer en algún momento. Por lo tanto, tenemos que graficar ahora lo que pasa antes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en el menos infinito? En el menos infinito, el término menos infinito al cubo es un infinito muy grande pero negativo. Por lo tanto, en algún momento tiene que venir de aquí, desde el menos infinito, no tiene asímtotas, por lo tanto, y no tiene más cambios, tiene que seguir creciendo, por lo tanto, tiene que hacer esto, y en algún momento tiene que juntarse con la otra parte de la curva. Entonces, no sé si esta escala, pero el gráfico y el crecimiento del polinomio demuestra que tiene solamente una solución, que sería el intercepto que nos falta por definir, que es el x0, 0. X0, que es un punto que no tenemos cómo conocerlo por ahora, y 0. Podría ser de que X0 fuera justo un divisor de 68 dividido por los divisores de 2, ¿ya? Pero voy a ocupar tecnología para ver si podemos encontrar ese X0, y si no es un racional, lo comento y le doy una aproximación de X0. Ya, tal como pensaba, el número que me dio ocupando tecnología no es un número racional, sino que es un número irracional. Por lo tanto, no tenemos forma de encontrarlo a mano. Si fuera racional, sí podríamos ir probando los distintos divisores de 68, que no son tantos. Tiene de divisor al 2 y al 39. El 39, bueno, y el 13. El 13, porque el 13 sí es primo. Y eso a su vez dividido por 2, o sea, podría ser 13 medio, podría ser menos 13 medio, pero probé con todos ellos y ninguno era. Y cuando lo calculo usando tecnología, tengo que tiene 4 aproximado con 4 decimales en menos 1.5085. Me hace todo el sentido porque tiene que ser un número negativo, sí o sí, por cómo está el gráfico. Entonces, ahí podríamos, en lugar de escribir x0, que se entienda que este es menos 1.5085, pero es una aproximación, no es el número entero, el número completo. Si ustedes reemplazan el menos 1.5085 en el polinomio, van a llegar a 0.000 algo, ¿ya? Por lo tanto, quiere decir de que eso es solamente una aproximación. El gráfico es súper consistente porque lo que definía la primera derivada, perdón, es que es siempre creciente, ¿ya? Aquí no lo voy a dibujar un poco mejor, es siempre cóncava hacia abajo hasta que llega a este punto de aquí, que es el punto de inflexión. No tiene extremos, porque viene desde el menos infinito hasta el infinito sin dejar de crecer en ningún momento. Por lo tanto, no tiene extremos relativos. El punto de inflexión es el que marcamos aquí con ese triángulo, que lo habíamos calculado de manera exacta, introduciendo la función en un medio, que eso sí se puede hacer. Y nada, agregar de que tiene un intercepto en el eje vertical 0,68, que es el que marcamos aquí, perdón, y el intercepto en el eje horizontal, que es el aproximadamente menos 1.0085, 0. Y esos serían todos los elementos del polinomio. Cuando tenemos un grado 3, recordamos, tiene que tener siempre, sí o sí, una raíz real, porque las raíces complejas siempre van de a pares. Por lo tanto, o tenemos 3 raíces reales, o tenemos una real y 2 complejas. En mi caso tengo una real, y eso obedece a que la derivada es o siempre positiva, como en mi caso, o siempre negativa porque tiene que pasar una sola vez por el eje. En el caso que la función sea creciente y tenga intervalos de crecimiento y decrecimiento, quiere decir de que tiene que tener sí o sí 3 raíces reales o lo que son igual a 3 interceptos. Así que eso sería hasta ahí el video de hoy de este polinomio. Recuerden de que no pueden calcular esa raíz sin ocupar tecnología, así que hasta acá el video, suscríbanse al canal Matemáticas. Como siempre, muchas gracias. Bueno, chao, hasta la próxima.